te damos gracias en esta hora por el honor y el privilegio que tú nos concedes de poder amanecer vivo, de poder disfrutar este día que tú nos has regalado. Agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por el honor de poder entender este plan maravilloso que has establecido desde antes de la fundación del mundo y que nosotros estamos disfrutando de una nueva misericordia que todos los días es renovada. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, agradecidos, aleluya, con esta palabra poderosa que Dios nos ha dado. Le cuento que hemos recibido testimonios increíbles de lo que Dios está haciendo. Creo que esta palabra será un antes y un después para la vida de muchas congregaciones, la vida de muchos cristianos, porque Dios está siendo muy claro en lo que nos está hablando. Estamos estudiando un tema que le hemos titulado Cuida tu iglesia, y la base bíblica fue en los 16 versículos, el capítulo 4 del libro de los Efesios. Yo voy a leer nuevamente los primeros 3 versículos, y porque lo invito a que usted lea los 16 versículos que lo hicimos al principio, pero para ahorrarnos algunos segundos solamente voy a leer los primeros 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Déjeme hacerle una pequeña introducción para continuar donde nos quedamos el día de ayer. El apóstol Pablo escribe esta carta incluso desde la cárcel, en una de las cárceles allí en Roma. Estaba siendo prisionero el apóstol Pablo, por eso él comienza diciendo: estoy preso. El texto dice: yo pues preso en el Señor. O sea, el apóstol Pablo está experimentando, porque pasó incluso más de 2 años, aproximadamente 2 años como prisionero en Roma, y él comienza a enviar cartas allí a Asia por medio de uno de sus consiervos, hijo espiritual, donde él envía esta carta. ¿Por qué? Porque es que los judíos de las iglesias primitivas, incluso de alguna manera se separaban, que eso es lo que no se unían mucho los hermanos gentiles con los judíos, y había como esa separación. Entonces, precisamente esta carta el apóstol Pablo la usa para enfatizar la unidad y que tiene que permanecer en el cuerpo de Cristo. Que ya no hay diferencia de que es que yo soy judío, que es que yo soy gentil, que es que yo soy colombiano, que es que yo soy mexicano, que es que yo soy esclavo, que es que yo soy libre, que es que yo soy circuncidado, que es que yo no soy circuncidado. Y todas estas separaciones tan bobas que hacemos los seres humanos, que es que usted ha escuchado, que es que yo tengo la sana doctrina, que nosotros sí hablamos en lenguas, que ustedes no hablan en lengua. Y comenzamos a hacer un sinnúmero de separaciones, cuando el día de ayer yo les mostré por la palabra la oración tan extraordinaria que Jesús hizo de comenzar a orar por esa unidad. Entonces es muy importante entender la revelación de esta palabra, porque Jesús quiere que nosotros mantengamos la unidad, que nosotros entendamos. Y ayer terminé dándoles un ejemplo de las frases que decían nuestros padres ahora tiempos. Pienso que todavía, quizás ahora menos, pero los que fuimos educados en nuestra generación, los padres no permitían que los hermanos peleaban. A mí me dieron pelas porque, mejor dicho, cuando peleábamos entre nosotros, mejor dicho, mi papá: los hermanos no pelean, los hermanos se respetan. Qué lindo sería
que esta frase la involucráramos dentro de la iglesia de Dios. Los hermanos no pelean, los hermanos se respetan. Sería magnífico el aceleramiento del evangelismo, el aceleramiento de crecimientos en las congregaciones. Sería mucho más acelerado. Así que si tú y yo formamos parte de la familia de Dios, es nuestra responsabilidad proteger la unidad de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, comienza a decirle a la iglesia qué es lo que tenemos que hacer para mantener esa unidad. Cuando él comienza a decir, yo pues preso en el Señor, note lo que dice, os ruego, como quien dice, les suplico, yo sigo orando, entiendan esto, se los estoy rogando que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, vivan como deben de vivir quienes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Vivan como deben de vivir quienes fueron llamados a formar parte del pueblo de Dios. En otras palabras, ustedes no pueden vivir como vive el mundo. Ustedes no se rigen bajo los parámetros del mundo. Ustedes no viven como vive el mundo. Ustedes no van a vivir como ustedes creen que deben de vivir. Como hoy en día la gente dice, yo vivo como a mí me dé la gana. A mí no me diga nada, yo me mando, yo tomo mis propias decisiones. Pues si usted se convirtió al evangelio, usted no debe de vivir así. Usted no vive como usted se le dé la gana. Usted no vive como usted considera que debe de vivir. Usted no puede establecer su propio evangelio, sus propios parámetros. No, usted y yo debemos de vivir como el evangelio dice que debemos de vivir. Nos guste o no. Porque si estamos abrazando la palabra de Dios y los valores del reino, entonces es la palabra la que tiene que decirnos cómo debemos vivir. En otras palabras, no nos dejemos influenciar de la opinión y la conducta de los demás. Es que se enoja conmigo. Si no hago lo que mi esposo se enoja, mi hijo se enoja. No, es que nosotros no podemos dejarnos influenciar por la conducta de los demás, como la gente dice. Pero ¿cuál es el problema? Dejemos esa religiosidad y ese fanatismo si todo el mundo hace lo mismo. Es que los cristianos no vivimos como vive el mundo. Nosotros no estamos supuestos a vivir bajo la corriente de este mundo. Nosotros tenemos unos parámetros establecidos por la palabra de Dios. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Les ruego, yo estoy aquí preso por causa del evangelio. Estoy pagando aquí una condena. Yo no estoy aquí por bandido, sino por predicar el evangelio, por anunciar esta palabra. Y si me toca pagar el precio, lo hago. Pero yo les ruego a ustedes, por favor, compórtense como es digno de la vocación con las que ustedes fueron llamados. En otras palabras, vivan de acuerdo a la altura de este glorioso evangelio. Es un desafío enorme. Es una palabra muy comprometedora, una responsabilidad en cada una de las palabras que el apóstol Pablo enseña. Es más, también se lo enseñó a la iglesia de los Filipenses. Capítulo 1, versículo 27, versículo 28. Vuelve Pablo diciendo en otros términos el mismo sentido espiritual. Les dice en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Note lo que va a decir aquí enseguida. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. O sea, Pablo le está diciendo a los filipenses, como se lo dijo a los de Éfeso, por favor compórtense como es digno del evangelio. ¿Cómo es ser digno del evangelio? ¿Cómo es comportarme permaneciendo en unidad?
combatiendo unánimes por la fe del evangelio, entendiendo que tenemos que permanecer unidos para no dejarnos intimidar por todos los que se oponen, por las fuerzas infernales que se levantan. O sea, no permitan que la iglesia de Dios se divida. Hagan todo lo posible para permanecer en esa unidad. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Éfeso qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que comportarse a la altura de este glorioso evangelio. El versículo 2 de Efesios capítulo 4 nos dice lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, ¿qué es lo que se nos está pidiendo aquí? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia? Solícitos. Mantengan, en otras palabras, sean humildes. ¿Cómo mantener entonces esa unidad? Aprendiendo a ser humildes. La humildad es ese reconocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades. Obrar de acuerdo con el conocimiento, de este conocimiento que también obviamente es sumisión, es rendimiento. No es una señal de debilidad, ni de timidez, ni de temor. Se puede ser humilde, pero muy audaz y muy valiente. Pero ¿qué es lo que muchas veces nos falta a nosotros? Nos gana más el orgullo. No somos humildes, no reconocemos nuestras propias limitaciones ni nuestras propias debilidades. Cuando vamos viendo que Dios nos está usando, cuando vamos viendo que de alguna manera Dios está trayendo bendición a nuestras vidas, aflora el orgullo, la prepotencia, la altivez, nos sentimos más espirituales que otros. Se nos olvida que la espiritualidad que Dios nos ha dado es para restaurar, es para ayudar a los caídos, manteniendo esa humildad. Jesús, si alguien podía elevarse en prepotencia y orgullo, por así decirlo, era Jesús, pero él mismo dijo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero Él nos enseñó humildad. Él mismo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Se necesita ser muy humilde para lavarle los pies, aún a aquellos que te van a traicionar. Se necesita mucha humildad, pero hoy en día nos falta eso. No, yo no me rebajo, yo no hago eso, no. Entonces Pablo dice: mire, si ustedes quieren mantener esa unidad dentro de la iglesia, por favor, sean humildes. Reconozcan sus limitaciones, sus debilidades. Manténgase insumisos, con un rendimiento, sometidos a la voluntad del Señor. Y podríamos sacar muchos textos más que habla acerca de la humildad. Pero también se nos pide, según este pasaje, que tengamos mansedumbre. O sea, el creyente, para mantener esa unidad, tiene que crecer también en esta área de la mansedumbre. Es esa docilidad y suavidad que se muestra en nuestro carácter, o que obviamente se manifiesta en el trato. Ser una persona benigno, suave, apacible, no violento, no pacífico, no un gritón, porque es que hay gente que aún siendo cristiano ladran, literalmente. Y no se meta conmigo, mejor dicho. O sea, no hay humildad, no hay mansedumbre, y eso hace que no haya indudablemente una unidad dentro de la iglesia. Y esto retrasa mucho a la iglesia del Señor. Mañana continuamos. Padre, yo te doy muchas gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.